Europa finalmente ha tenido suficiente con el engaño de China, y toda la Unión Europea ahora está tomando medidas duras. China y Los líderes de Rusia. La directora de la CIA afirma que Estados Unidos está convencido de que China contempla suministrar armas a Rusia. Los hallazgos sugieren más evidencia de un nuevo florecimiento relación comercial. entre Rusia y China. China y Rusia reafirman su asociación sin límites. Basándose en ya fuertes lazos estratégicos y económicos, ¿podría su alianza desafiar el dominio occidental? Después de años de ver a China canalizar secretamente tecnología y líneas de vida financieras a Rusia, la Unión Europea finalmente está contraatacando. En un movimiento amplio que es en parte represalia, en parte advertencia, Bruselas acaba de sancionar a varios bancos y empresas chinos. Este es un mensaje claro de que el apoyo silencioso de China a Rusia en la guerra de Ucrania ya no pasará desapercibido. China está causando revuelo, pero incluso sus propios altos funcionarios admiten que no pueden permitir que Rusia pierda esta guerra. Hoy, analizamos cómo el apoyo encubierto de China a Rusia revela su falsa neutralidad, desde transacciones bancarias secretas hasta partes de drones fabricados en China. Vamos a sumergirnos en las pruebas que han hecho que Europa se vuelva contra China. Para entender por qué la Unión Europea está adoptando una postura tan dura, necesitamos volver a cómo China y Rusia se convirtieron en socios tan cercanos. Todo comenzó antes de que el conflicto en Ucrania estallara en 2022. Justo semanas antes de la invasión rusa, el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin declararon una asociación sin límites. En una reunión en Beijing, se firmó una audaz declaración que afirmaba que su amistad no tenía límites ni áreas prohibidas para la cooperación. Y esto no era solo charla, era una señal para el mundo de que China y Rusia están listos para unirse contra la presión occidental. Desde entonces, su relación se ha estrechado aún más, sobre todo con las crecientes sanciones de Occidente contra Rusia. Las sanciones iniciales contra Rusia tuvieron un fuerte impacto. Cortaron el acceso a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Sistema, que conecta bancos globalmente para pagos internacionales. Se esperaba que la economía de Rusia se desplomara, pero no colapsó tan rápido como muchos predijeron. ¿Por qué? China intervino y el comercio entre China y Rusia se disparó después de 2022. En 2023, el comercio bilateral llegó a $240.000 millones, un incremento del 26%, aumento respecto al año anterior. El año pasado, ese número fue aún mayor, rompiendo el récord anterior. China se volvió el principal socio comercial de Rusia, proveyendo desde productos de consumo hasta maquinaria industrial. Mientras Occidente buscaba aislar a Rusia, China le brindó un salvavidas. Comenzó comprando petróleo y gas ruso a precios rebajados y vendiendo tecnología y componentes que Rusia ya no podía obtener en otro lugar. El rol de China no solo se limitaba al comercio, sino que ha sido un acto de equilibrio delicado. Beijing ha declarado neutralidad en el conflicto ucraniano, presentando incluso un plan de paz de 12 puntos a inicios de 2023. El plan pedía cosas como ceses al fuego y respeto por la soberanía nacional, pero era vago y no condenaba explícitamente las acciones de Rusia. Muchos en Occidente lo vieron como una estrategia diplomática de China para parecer pacificador sin desafiar realmente a Rusia. Los líderes europeos rechazaron rotundamente las propuestas de Bruselas por ser ineficaces y unilaterales, sin dejarse engañar. El plan no exigía a Rusia que retirara sus fuerzas o detuviera los ataques, y enmarcaba el conflicto como un malentendido general en lugar de una guerra de agresión. Diplomáticos de la Unión Europea criticaron la postura de China como una cortina de humo para mostrarse neutral mientras sigue apoyando a Moscú. Tampoco ayudó que China se negara a llamarlo guerra, repitiendo el lenguaje de Rusia. Para Europa, el llamado plan de paz solo añadió a la evidencia de que China estaba protegiendo a su socio, no buscando una paz real. Desde el inicio de la guerra, se ha acumulado evidencia de que China ayudaba a Rusia de maneras menos visibles. Informes indican que empresas chinas suministraron componentes de doble uso. Esto abarca semiconductores, electrónica y componentes de drones que podrían tener usos tanto civiles como militares. Se ha descubierto que los motores chinos se envían como unidades de refrigeración y se usan para alimentar drones rusos en Ucrania. Beijing incluso envía explosivos disfrazados de químicos y varios otros artículos para ayudar a la guerra de Rusia. El resultado es el caos. El apoyo secreto de China a Rusia está afectando severamente a Ucrania. China envía partes que ayudan a Rusia a realizar cientos de ataques letales con drones mensualmente. Estos drones atacan ciudades ucranianas, destruyendo infraestructuras civiles clave.
Rusia ha incrementado la producción de miles de drones de largo alcance, muchos con tecnología china. Como puedes imaginar, el alcance del daño es masivo. Se estima que Ucrania requerirá más de 500.000 millones de dólares para la reconstrucción tras años de bombardeos. Con el apoyo silencioso de China a la maquinaria bélica rusa, el sufrimiento de Ucrania continúa aumentando. Imagina la sensación inquebrantable de injusticia de saber que las potencias apoyan al agresor para que siga fuerte. Llegar a tales extremos te hace preguntarte, ¿por qué China se mantiene tan cerca de Rusia? ¿Es simplemente por un acuerdo sin límites? No se trata solo de amistad o comercio, sino de estrategia. China ve a Rusia como un aliado clave para resistir contra los Estados Unidos y Europa, ya que estas naciones a menudo intentan establecer las reglas globales. Al apoyar a Rusia, China puede desafiar la influencia occidental y construir un mundo donde tenga más voz. Además, las vastas reservas de petróleo y gas de Rusia son un gran atractivo. En 2024, China adquirió energía rusa por $60.000 millones, garantizando suministros económicos para impulsar su economía. Esta alianza también fortalece a China en otros conflictos, como el de Taiwán, al demostrar que no está aislada frente a Occidente. Es una jugada calculada para aumentar el poder de China en el escenario global. La postura neutral y el apoyo económico discreto de China le han permitido mantener sus opciones abiertas. Durante años, Turquía ha mantenido el comercio con Europa y Estados Unidos, sus mayores mercados, mientras apoya a Rusia, un socio estratégico clave. No obstante, China ha ido demasiado lejos y Europa ya no se traga la ley de neutralidad. La Unión Europea ha estado vigilando de cerca, y las evidencias del rol de China en asistir a Rusia se han tornado imposibles de ignorar. Es entonces cuando comienza la verdadera acción, con Europa decidiendo que es hora de contraatacar. La Unión Europea ha respondido con sanciones contundentes y directas. En julio de 2025, la Unión Europea implementó su 18º paquete de sanciones relacionadas con la guerra de Rusia en Ucrania. Pero esta vez, no solo se dirigieron a las empresas rusas. Por primera vez, la Unión Europea fue tras las empresas y bancos chinos. 2 bancos regionales pequeños cerca de la frontera ruso-china fueron incluidos en la lista negra. Se acusó a estos bancos de ayudar a las empresas rusas a eludir las sanciones occidentales, facilitando pagos y acuerdos comerciales. La Unión Europea apuntó a 5 empresas chinas, incluyendo proveedores de electrónica y semiconductores que terminaron en armas rusas. Esto fue un gran asunto porque marcó un cambio. Europa ya no solo iba tras Rusia, estaba señalando a China por ser un facilitador. Los bancos han enfrentado dificultades debido a la sensibilidad de su entorno. Los bancos chinos han estado creando lo que algunos denominan un corredor de transacciones con Rusia. Esta es una forma de mover dinero entre los dos países sin depender de sistemas occidentales como Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. En Europa, temen que este corredor se convierta en una solución completa, permitiendo a Rusia mantener su máquina de guerra operando a pesar de las sanciones impuestas por Occidente. Un nombre que ha surgido es Banco Industrial y Comercial de China Europe, una subsidiaria del Banco Industrial y Comercial de China. Ha habido rumores de que el Banco Industrial y Comercial de China ha estado facilitando discretamente acuerdos para empresas rusas sancionadas, aunque ha mantenido un perfil bajo para evitar el escrutinio. En 2023, los informes sugerían que el Banco Industrial y Comercial de China y otros bancos chinos de propiedad estatal redujeron algunas transacciones rusas para evitar perder el acceso al sistema del dólar estadounidense. Los bancos pequeños cerca de la frontera chino-rusa han llenado el vacío, por eso la Unión Europea se dirigió a esos actores regionales. Esto advierte a bancos más grandes como el Banco Industrial y Comercial de China que están siendo vigilados. La base legal para estas sanciones es clara. La Unión Europea dice que ayudar a una entidad sancionada como Rusia durante una guerra es complicidad. Los controles de exportación de la Unión Europea son estrictos y prohíben la venta de bienes de doble uso a Rusia. Se descubrió que empresas chinas violaban las reglas enviando microchips y componentes de drones a través de terceros países o empresas fantasma. En 2024, la Comisión Europea informó que más del 50% de la electrónica militar rusa provenía de proveedores chinos, ya sea de forma directa o mediante intermediarios. Esa cifra no es menor y abarca más que solo unas cuantas compañías deshonestas. Esto apunta a un sistema de apoyo más amplio que Europa no pudo ignorar. Sin embargo, no se trata solo de economía. Es sumamente político. No solo se trata de sanciones y comercio, sino de confrontar la decepción y el sufrimiento humano. Y si crees que historias como esta merecen atención, dale me gusta y suscríbete. Tus clics ayudan a que estas verdades cruciales lleguen a más gente. Gracias. Al apuntar a bancos y empresas chinas, la Unión Europea está trazando una línea en la arena, y diciendo, si ayudas a Rusia, eres parte del problema. Esa es una postura arriesgada porque China no es solo cualquier país.
Es el segundo socio comercial más grande de la Unión Europea, con más de 800.000 millones de dólares en comercio en 2024. Atacar a las empresas chinas podría salir mal, y a Beijing no le entusiasma exactamente eso. La caída diplomática entra en juego en un momento significativo. Las sanciones no se implementaron discretamente, lo que complica la situación. Las protestas ocurrieron poco antes de la cumbre Unión Europea-China. No fue coincidencia, sino un mensaje intencionado. Europa ha terminado de enviar advertencias corteses. Que Bruselas vaya a una reunión diplomática de alto nivel con Beijing mientras sondea nuevas sanciones muestra lo serio que se están poniendo. No era solo postura, era Europa señalando que los negocios habituales con China han terminado a menos que algo cambie. Europa no está actuando completamente sola. La Unión Europea lidera estas sanciones, pero Washington las ha estado respaldando silenciosamente. Funcionarios de Estados Unidos han presionado por una aplicación más estricta contra empresas chinas que ayudan a Rusia y han compartido inteligencia con Bruselas sobre componentes tecnológicos que terminan en el frente de batalla. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ya ha sancionado a más de una docena de entidades chinas por motivos similares. En privado, aumenta la coordinación transatlántica para detener las fugas en el muro de sanciones, reconociendo que la presión sincronizada es más efectiva. Esa es parte de la razón por la que el 18º paquete de sanciones de la Unión Europea salió más fuerte de lo que muchos esperaban. Como se esperaba, desde el mismo segundo en que Europa anunció las sanciones, China reaccionó rápida y contundentemente. El Ministerio de Relaciones Exteriores chino calificó las sanciones de la Unión Europea como jurisdicción de largo alcance, criticando lo que consideran un abuso de poder por parte de Occidente. Argumentaron que las sanciones socavan la estabilidad global y castigan injustamente a las empresas chinas por el comercio normal con Rusia. El portavoz de Beijing, Lin Tian, argumentó que la cooperación entre China y Rusia sigue las reglas de la Organización Mundial del Comercio y no debería ser interrumpida. China ha presionado en secreto para ablandar la postura de la Unión Europea. El South China Morning Post informó que el embajador chino en la Unión Europea se reunió con funcionarios muchas veces para intentar sacar a los bancos de la lista de sanciones, pero Bruselas se mantuvo firme. Esto indica que Europa no está cediendo fácilmente. A pesar de esto, a puertas cerradas, no todos los estados de la Unión Europea están de acuerdo en cuán duro golpear a China. Países como Francia y Alemania, con profundos lazos comerciales, han sido cautelosos, pero la presión de los miembros del Este que ven a Rusia como una amenaza existencial ha ayudado a cambiar el equilibrio. China no se queda inactiva mientras Europa toma medidas agresivas. Con Europa sancionando a entidades chinas, Beijing buscó rápidamente formas de contraatacar. Entre las primeras acciones se apuntó al brandy europeo. China investigó si el brandy europeo se vendía a precios demasiado bajos, lo que afectó seriamente a los exportadores franceses. Actualmente, pierden cerca de 50 millones de euros mensuales, pero esto es solo el inicio. China tiene más formas de contraatacar que podrían dañar aún más a Europa. Una de las mayores amenazas son los minerales de tierras raras. Estos se usan para fabricar imanes, autos eléctricos y turbinas eólicas. Europa depende mucho de China para obtenerlos. En 2020 y 2023, China proveyó casi todas las tierras raras de Europa, con un valor de más de $1.000 millones. Si China decide reducir las exportaciones, incluso solo un poco, los precios podrían subir rápidamente. Eso frenaría los planes europeos de energía limpia y vehículos eléctricos. Y no es solo una idea al azar. En 2010, China detuvo las exportaciones de tierras raras a Japón durante una disputa, y los precios globales subieron casi un 30%. Si hacen algo similar con Europa, empresas como Siemens y Renault podrían enfrentar serios problemas. China también tiene poder sobre el mercado de lujo de Europa. Los compradores chinos gastan miles de millones cada año en marcas europeas como Louis Vuitton y Gucci. Solo en 2024 gastaron alrededor de 10.000 millones de euros. Si China impone nuevos impuestos o desincentiva la compra de estos productos, las ventas podrían desplomarse. Esto ha pasado antes. Cuando marcas occidentales criticaron las acciones de China en Xinjiang, campañas en redes sociales chinas provocaron una fuerte caída en sus ventas. H&M perdió el 20% de sus ventas en solo un trimestre. La industria del lujo en Europa sostiene cerca de 1 millón de empleos, principalmente en Francia e Italia. Si China decide atacar al sector, el impacto sería enorme. Otra área vulnerable es la medicina. Europa obtiene la mayoría de sus ingredientes farmacéuticos activos de China, los cuales se usan para hacer pastillas y otros tratamientos. En 2024, este mercado valía cerca de $40.000 millones. Durante la pandemia de COVID-19, China no detuvo las exportaciones, pero los retrasos en el envío evidenciaron la gran dependencia de Europa. Si China ralentiza las entregas o sube los precios,
Los hospitales y farmacias podrían tener problemas. Es una jugada arriesgada pero factible. Después de todo, los medios estatales chinos ya han advertido que las acciones de Europa podrían perjudicar a su propia gente. Mientras Europa intenta sancionar a China por asistir a Rusia, China no se queda de brazos cruzados. Ya demuestra su capacidad de contraatacar de maneras que dañan la economía, el empleo y hasta la sanidad europea. Con las crecientes tensiones, este conflicto podría escalar. Ambos bandos tienen medios a su disposición y parecen reacios a ceder. La batalla ahora trasciende la guerra, abarca comercio, poder y quién tiene la autoridad para decidir en el futuro. Lo sorprendente es que este choque entre Europa y China por la guerra de Rusia en Ucrania no solo está sacudiendo el comercio y la diplomacia, básicamente está reescribiendo las reglas de cómo el mundo trabaja en conjunto. Las sanciones de Europa a los bancos y empresas tecnológicas chinas son un paso audaz, pero apenas el comienzo. Para comprender lo que está en juego, debemos centrarnos en los efectos secundarios. ¿Qué sucede con las compañías atrapadas en el fuego cruzado? ¿Cómo están manejando otros países esta nueva división? ¿Y qué implica para la estabilidad global futura? Las empresas presionadas ya muestran grietas. Toma una empresa como Airbus, el gigante de la aviación europea. China es un enorme mercado para ellos, adquiriendo cerca del 20% de los aviones que producen. En 2024, Airbus selló un acuerdo de $17.000 millones para 140 aviones con aerolíneas chinas, un salvavidas para su negocio. Sin embargo, con las sanciones de la Unión Europea afectando a las empresas chinas, estos acuerdos están en duda. Ejecutivos de Airbus temen que China ralentice pedidos de aviones o retrase aprobaciones. Esto es especialmente cierto para su planta de ensamblaje en Tianjin, que construye aviones para el mercado chino. Perder incluso una fracción de ese acuerdo de $17.000 millones dolería. Las sanciones europeas tienen consecuencias costosas, no solo para Airbus, sino también para los fabricantes de automóviles alemanes. Volkswagen vende alrededor de 3.000 millones de autos al año en China, lo que representa un tercio de sus ventas globales. En 2024, esas ventas generaron 80.000 millones de euros para la empresa. China ha insinuado posibles aranceles a los automóviles europeos, especialmente a los de motor grande, como contramedida a las sanciones de la Unión Europea. Si se aplican los aranceles, Volkswagen podría perder cientos de millones en ingresos. BMW y Mercedes-Benz están en la misma situación, con China representando el 35% de las ventas de BMW en 2024. Estas empresas han invertido décadas construyendo fábricas y asociaciones en China. Ahora cuestionan si esas inversiones están en riesgo. La industria automotriz alemana emplea a más de 800.000 personas, y las interrupciones en China podrían causar recortes de empleo en Alemania. Los líderes europeos enfrentan este tipo de presión al considerar sus próximos pasos, y las empresas más pequeñas también están siendo presionadas. Considere a Infineon, un fabricante alemán de chips que provee semiconductores para la industria automotriz e industrial. China es un mercado enorme para ellos, con el 30% de sus ingresos de 2024, unos 5.000 millones de euros provenientes de compradores chinos. Pero las sanciones de la Unión Europea a las empresas tecnológicas chinas, sobre todo a las que suministran a Rusia componentes de doble uso, han provocado temor a represalias. Si China restringe el acceso a su mercado o impone controles de exportación a materias primas como el silicio, las líneas de producción de Infineon podrían detenerse. Esto no es solo acerca de una empresa. Se trata de cadenas de suministro completas que cruzan el globo, vinculando las industrias de Europa con los recursos de China. Esto solo cubre el aspecto económico. La situación diplomática también se está intensificando. Debido a las complejidades de enfrentar a China, Europa no está aplicando sanciones imprudentes. Hay una razón para ello. Europa aún necesita desesperadamente a China. China es uno de los mayores socios comerciales de Europa, y cortar los lazos completamente perjudicaría a ambos lados. Las empresas europeas venden de todo, desde autos hasta bienes de lujo en China, y todavía dependen de las fábricas chinas para piezas, materiales y productos terminados. Europa envía un mensaje fuerte, pero con cuidado de no dañar su propia economía en el proceso. Por eso Europa no prohibirá el comercio con China, ni se retirará del mercado chino repentinamente. La relación es demasiado profunda. Si Europa se apresura, podría perder acceso a un gran mercado y enfrentar escasez de suministros internos. Los líderes europeos no están dispuestos a correr ese riesgo. Aún así, Europa sabe que no puede seguir dependiendo de China de la manera en que lo ha hecho. La guerra en Ucrania, las tensiones sobre Taiwán y ahora el apoyo de China a Rusia han dejado claro que depender demasiado de un país es peligroso. Europa está cambiando su estrategia. En vez de cortar lazos, busca reducir el riesgo. Eso significa reducir su dependencia de China sin romper completamente la relación. Europa está diversificando sus cadenas de suministro para lograr este objetivo.
Eso implica hallar nuevos países con los que comerciar y obtener materiales y productos. Algunas empresas europeas están mudando su producción a Vietnam, India y México. Otros están invirtiendo más en la fabricación local para evitar depender de proveedores extranjeros. El objetivo es asegurarse de que si algo sale mal con China, como una disputa política o una guerra comercial, Europa no se quedará desorganizada. No obstante, el cambio es difícil y no sucederá de inmediato. China todavía ofrece mano de obra barata, enormes fábricas y una gran base de consumidores. Pero Europa está empezando a pensar a futuro. Los líderes hablan más de seguridad económica y resiliencia. Buscan garantizar la autosuficiencia de Europa ante el incremento de tensiones globales. Por eso se están realizando nuevos acuerdos comerciales, aumentando la inversión en industrias locales y fortaleciendo los lazos con países que comparten los valores europeos. Europa se resiste al apoyo de China a Rusia, pero camina sobre una línea muy delgada. Quiere defender sus principios sin perjudicar su propia economía. Por eso la estrategia no se trata de cortar a China, sino de ser más inteligente, seguro y estar mejor preparado para el futuro. Lo que surge de todo esto es un mundo que se divide en nuevos bloques. Por un lado, el oeste endurece su coordinación en sanciones y restricciones comerciales. Para ellos esto va más allá del comercio o las sanciones, se trata de poder. Mientras tanto, China y Rusia construyen un sistema paralelo que no depende de la tecnología o finanzas occidentales. Se estima que su comercio llegue a $300.000 millones en 2025 y usan sus propias monedas en el 90% de las transacciones, evitando el dólar estadounidense. Es un gran problema, ya que la dominancia del dólar le da al oeste ventaja para imponer sanciones. Si China y Rusia crean una alternativa viable, podría debilitar ese poder. La división entre estos dos grandes bloques plantea una gran pregunta. ¿Se está convirtiendo el comercio en un arma permanente? Las sanciones de la Unión Europea a los bancos y empresas chinas son un paso hacia lo que algunos llaman interdependencia armada. En el contexto actual, los lazos económicos se utilizan como herramienta de castigo o control, siendo difícil negar esta realidad. Pero mientras el mundo se divide, países como India, con lazos en este y oeste, están siendo jalados en ambas direcciones. Es parte de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, e impulsó el comercio con China a $136.000 millones en 2024. Pero también depende de la inversión y la tecnología occidentales. India ha estado comprando petróleo ruso barato, aumentando de 0.2 millones de barriles diarios antes de la guerra a alrededor de 1.8 millones en 2024, mientras mantiene lazos con la Unión Europea. Sin embargo, recientemente esto se ha vuelto un tema de discusión importante, ya que el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las naciones que compran petróleo ruso. India ha sido señalada y el senador estadounidense Lindsey Graham ha dicho específicamente que los Estados Unidos te van a destrozar y vamos a aplastar tu economía. La respuesta de India a todo esto ha sido que la nación hará lo que necesite hacer por su gente, dado que la seguridad energética es su máxima prioridad. Estas son ondas en el agua, y una brecha más profunda entre la Unión Europea y China podría obligarlos a elegir un lado, algo que han evitado hasta ahora. Turquía es un caso especial, pertenece a la OTAN, pero ha mantenido el comercio con Rusia y China. En 2024, las exportaciones de Turquía a Rusia alcanzaron los $7.000 millones, incluyendo maquinaria que a menudo termina en uso militar. Simultáneamente, Turquía ha fortalecido sus vínculos con China mediante diversos acuerdos entre ambas naciones. Ankara está jugando a dos bandas, pero las sanciones de la Unión Europea a las empresas chinas presionan a Turquía para que endurezca sus propios controles de exportación. Si Turquía no cumple, se arriesga a aranceles de la Unión Europea, lo que sería perjudicial, ya que el 40% de sus exportaciones en 2024, unos $90.000 millones, van a Europa. Sin embargo, alinearse con la Unión Europea podría tensionar su creciente asociación con China, un inversor clave en la infraestructura turca. Las naciones africanas también están atrapadas en medio. Muchas dependen de los préstamos chinos y de la infraestructura, con China invirtiendo $30.000 millones en África en 2024, construyendo carreteras y puertos. Pero Europa es un importante donante de ayuda, dando $20.000 millones anualmente a África subsahariana. Países como Nigeria y Kenia no quieren alienar a ninguno de los dos lados. Nigeria exporta $2.000 millones en petróleo a Europa, pero firmó un acuerdo de $5.000 millones con China para un nuevo puerto en 2025. Si las tensiones entre la Unión Europea y China aumentan, estos países deberán elegir entre la inversión china y la ayuda europea. Esta decisión podría reconfigurar sus economías. La lucha por la posición está erosionando rápidamente la confianza en el mundo.
Las sanciones de la Unión Europea están forzando a los países a reconsiderar sus alianzas, con efectos que podrían perdurar por décadas. Los mercados de energía son otro punto de conflicto a considerar en esta ecuación general. Europa ya está luchando después de reducir las importaciones de gas ruso en un 70% en 2024. Ahora está recurriendo a lugares como Qatar y los Estados Unidos para el gas natural licuado, que cuesta 50.000 millones de euros más que el gas ruso en 2021. Si China toma represalias contra las sanciones de la Unión Europea, ralentizando los envíos por el Mar del Sur de China, ruta por la que pasa el 30% de las importaciones europeas, los costos de energía y envío podrían aumentar aún más. En 2025, las tarifas de flete para contenedores de Asia a Europa subieron un 15% por tensiones geopolíticas. Otro aumento impactaría a los consumidores europeos, que ya enfrentan una inflación del 5.3% en Alemania. ¿Hacia dónde nos dirige esta situación? Lo que vemos es que Europa ya no solo apunta a Rusia, sino también a los países que están facilitando su guerra. Los fuertes vínculos de China con Moscú están siendo escrutados y las repercusiones se están acumulando. Las relaciones entre la Unión Europea y China, antes basadas en el comercio y la cooperación, se están deteriorando velozmente. Recientemente, previo a una cumbre planeada entre la Unión Europea y China en Beijing, las tensiones ya estaban elevadas. China amenazó con represalias, pero la Unión Europea siguió adelante con las sanciones, mostrando una nueva disposición a asumir riesgos. Pero esta no es una lucha unilateral. China tiene influencia y está dispuesta a utilizarla. Este conflicto podría consolidar un nuevo orden global. Occidente busca aislar a Rusia, y presionar a China está creando una línea de falla. Si China fortalece su alianza con Rusia, podría perder acceso al mercado multimillonario de Europa. Pero si se retira, podría debilitar su mano estratégica contra Occidente. Beijing ya está probando las aguas, impulsando el comercio con países no occidentales. Este cambio podría aliviar a China, pero no reemplaza completamente el poder adquisitivo de Europa, que enfrenta decisiones difíciles. Mantener las sanciones significa arriesgar el dolor económico en casa, pero aliviar podría señalar debilidad. La Unión Europea busca diversificar las cadenas de suministro y fomentar la producción nacional para enfrentar desafíos. Pero estos proyectos toman años, dejando a Europa expuesta en el ínterin. Si China restringe las exportaciones, los objetivos verdes de la Unión Europea de reducir las emisiones en un 55% para 2030 podrían verse comprometidos. La guerra en Ucrania sigue alimentando esta división. En su cuarto año, no es solo un conflicto regional, es un catalizador para el realineamiento global. Las sanciones de la Unión Europea a China son una apuesta de que la presión obligará a Beijing a reconsiderar su apoyo a Rusia. China apuesta a superar a Occidente, confiando en su infraestructura y poder económico. El resultado depende de quién pueda absorber más dolor. La economía de Europa, con 18 billones en Producto Interno Bruto, es fuerte, pero vulnerable a los choques de energía y comercio. La economía china de 17 billones de dólares crece velozmente, pero depende de las exportaciones occidentales. Mientras Europa aumenta la presión, China debe decidir. Puede fortalecer su alianza con Rusia, esperando que Occidente ceda primero. O puede retroceder, reducir su apoyo a Moscú e intentar salvar sus lazos comerciales con Europa, que representaron el 14% de las exportaciones de China en 2024. Beijing enfrenta una decisión difícil, ya que considera a Rusia un aliado crucial para desafiar el dominio occidental. El mundo observa para ver quién cede primero en este enfrentamiento de alto riesgo. A medida que la guerra se prolonga y las alianzas se endurecen, la pregunta no es solo quién parpadea primero, sino cómo se verá el mundo cuando finalmente lo hagan.